El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes. Con dichos criterios, se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bienvenidos de nuevo a esta misión de Aporte Regional, un espacio en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos presenta las actividades jurisdiccionales y académicas que se llevan a cabo en cada una de las salas regionales y en la sala especializada. Acompáñenme a ver lo que aconteció, seguramente será de su agrado. Hola, hoy les platicaremos de las actividades jurisdiccionales más recientes de la Sala Monterrey. Esta sala revocó la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, que confirmó la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Juárez. El tribunal responsable realizó una incorrecta valoración probatoria de 2 actas notariales fuera de protocolo, al no concederles el valor probatorio pleno que les otorga la ley electoral local. Además, dada la cercanía de la fecha de toma de protesta, procedieron a efectuar directamente el análisis de estas actas y del resto de las pruebas que fueron ofrecidas y aportadas. Del análisis de las actas notariales, se estableció que se ejerció presión sobre el electorado en las inmediaciones de las 7 casillas de la sección 841, pues los notarios dieron fe de 2 sujetos que vestían playeras con el emblema de Encuentro Social y ofrecían dinero a cambio de votar a favor del candidato del citado partido político, siempre que mostraran una fotografía de su voto. También, de estas actas y del resto de las pruebas, se pudo concluir que la compra de votos se realizó desde las 10:30 y hasta las 15:15 horas, esto es, durante 4 horas con 45 minutos, lapso que representa más de la mitad del tiempo en que esas casillas se mantuvieron abiertas. Por tanto, se anuló la votación de las 7 casillas de la sección 841 y se modificó el resultado del cómputo municipal, cuya rectificación supuso un cambio de ganador. De ahí que también se ordenó expedir la constancia de mayoría a la coalición Alianza por tu Seguridad, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Demócrata, encabezada por Heriberto Treviño Cantú. En la misma sesión se resolvió el juicio de revisión constitucional electoral 320 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional, en el sentido de revocar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León en el procedimiento especial sancionador en contra del entonces candidato a presidente municipal de Guadalupe y la coalición Alianza por tu Seguridad, integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Demócrata. Contrario a lo argumentado por el tribunal local, los denunciados sí sabían de la acusación que se sostenía contra ellos, pues se constató su participación a lo largo de la cadena impugnativa. Incluso presentaron escrito de contestación sobre el nuevo procedimiento especial sancionador. En consecuencia, se ordenó al Tribunal Electoral de Nuevo León dicte una resolución en la que estudie el fondo del asunto. Durante la sesión pública, la Sala Monterrey resolvió 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 2 juicios de revisión constitucional electoral que hacen un total de 7 medios de impugnación. En otros temas, en coordinación con esta sala, el Instituto Nacional Electoral inició en esta ciudad la celebración de los foros regionales bajo el rubro de impacto y prospectiva de la aplicación de la paridad de género en el registro de candidaturas durante el proceso electoral federal 2014-2015, los cuales constituyen un espacio de discusión y análisis en materia de igualdad de género. Al inaugurar el evento, el magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey, Marco Antonio Zavala Arredondo, expresó que este foro permite materializar el espíritu de la reforma electoral de 2014 en cuanto al reto y colaboración de las autoridades de las salas regionales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del INE.
Este evento reafirma la coordinación entre instancias electorales y fortalece los mecanismos de participación política, a fin de dar mayor definitividad legal al entramado democrático en México, precisó. Por su parte, la consejera electoral del INE, Adriana Favela Herrera, destacó que este encuentro adquiere especial importancia en el marco del 62 aniversario del derecho de las mujeres al voto en México. Estos foros regionales permitirán la difusión del impacto de la Reforma Político-Electoral 2014 en el registro paritario de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, en la conformación de la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados, resaltó. Por otro lado, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo indicó que cumplir con el principio de paridad en el ámbito legislativo ha sido un trabajo complejo. Sin embargo, se han obtenido resultados positivos y consideró que si bien se han registrado avances importantes, la igualdad de género sigue siendo una asignatura pendiente ante la resistencia cultural que aún prevalece. Durante el foro se desarrollaron 2 mesas de trabajo. La primera, paridad de género en el registro de candidaturas durante el proceso electoral federal 2014-2015, logros y realidades, y la segunda, impacto y aplicación de la paridad de género de candidaturas en la conformación de la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados, estudio y diagnóstico. Además, se contó con la presencia del consejero de la Junta Local del INE en la entidad, Sergio Bernal Rojas, y con la participación de especialistas en la materia, como Mario Alberto Garza Castillo, presidente del Consejo Estatal Electoral, los investigadores y académicos Teresa Evia Rocha y Javier Aparicio Castillo, además de María Elena Chapa Hernández, presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, y Norma Guerra Gutiérrez, profesora universitaria y exconsejera del Consejo Local del INE. Esta es la información más relevante de Sala Monterrey. Esperamos que les haya gustado esta cápsula y los invitamos a seguir nuestras transmisiones a través de Plataforma Electoral. Muy buen día, esto es el aporte regional de la Sala Guadalajara, para usted que nos ve en Plataforma Electoral. El 16 de octubre, en el Centro Cultural de Convenciones Bicentenario de Durango, en el estado de Durango, México, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibió a nombre de este órgano jurisdiccional 2 galardones con mención especial en las categorías de perspectiva de género por la sentencia SG-JDC 460/2014 y de excelencia e innovación judicial por las audiencias de alegatos a través del sistema de videoconferencia por parte de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ. En cuanto a la categoría de perspectiva de género, la sentencia galardonada se refiere a que una ciudadana se quejó que el partido político donde milita reservó en la convocatoria para elegir candidatos y candidatas a diputaciones locales los distritos con mayores posibilidades de triunfo para hombres. En ese sentido, la Sala Regional Guadalajara determinó que la asistía la razón, pues el instituto político indebidamente otorgó al género femenino las candidaturas de las demarcaciones en las que generalmente no había triunfos. De ahí que, para reparar la violación al principio de paridad de género y dar lugar a una participación efectiva de las mujeres, ordenó a los órganos partidarios competentes que emitieran una nueva convocatoria, en la que reservaran para el sexo femenino al menos 2 de los 5 distritos en los cuales el partido había obtenido el triunfo en la elección anterior 2012, y 5 de los 10 en que se consiguieron los mejores porcentajes de votación. Con respecto a la categoría de excelencia e innovación judicial, la Sala Regional implementó audiencias de alegatos mediante el sistema de videoconferencia para escuchar a las y los ciudadanos quienes por lo extenso del territorio de la primera circunscripción plurinominal y por no poder asistir personalmente a la propia Sala Guadalajara a exponer sus argumentos con relación a los medios de impugnación interpuestos, de esa forma se contribuye a la eliminación de obstáculos formales en el acceso a la justicia. Por otro lado, el magistrado Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, integrante del Pleno de la Sala Regional Guadalajara, participó como observador electoral durante el proceso asociado a la segunda elección de presidente, celebrada en Guatemala el pasado 25 de octubre del año en curso,
en representación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a invitación del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Asimismo, el martes 27 de octubre, la Sala Regional Guadalajara resolvió 2 juicios ciudadanos de los señalados en la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. En cuanto al juicio ciudadano SG-JDC 11.430-2015, el Pleno de la Sala Regional, por unanimidad de votos, confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, ya que los argumentos señalados por el actor resultaron ineficaces para levantar el desechamiento decretado en la sentencia primigenia. La Sala Regional declaró sin materia el juicio ciudadano SG-JDC 11.421-2015 relativo a la resolución de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral a través de su vocalía en la 16 Junta Distrital Ejecutiva en Jalisco. Lo anterior fue así porque la autoridad responsable señaló que el pasado 3 de octubre el ciudadano recibió el documento solicitado consistente en la credencial para votar con fotografía. La magistrada Mónica Aralizoto Fregoso, presidenta de la Sala Regional Guadalajara, resaltó la estadística jurisdiccional de la Sala Regional, ya que en lo que va del año, el órgano jurisdiccional ha resuelto 11.762 juicios. Así, en su sesión pública, la Sala Regional resolvió 2 juicios ciudadanos, los que pueden ser promovidos cuando, habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiere obtenido oportunamente el documento que exija la ley electoral respectiva para ejercer el voto o considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere la ley adjetiva en cuestión. Desde la Sala Regional Guadalajara para Plataforma Electoral, informó José Badir Sotelo Flores. Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles y para informarles de las actividades llevadas a cabo por la Sala Regional Toluca. En primer término, nos referiremos a la participación de la magistrada de esta Sala Regional, María Amparo Hernández Choncuy, en el aniversario del reconocimiento al derecho del voto femenino en México, organizada por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con el objetivo de enriquecer los conocimientos sobre el registro de candidaturas bajo el principio de paridad, y así apuntalar en la entidad la cultura democrática con perspectiva de género, además de sensibilizar a la sociedad para que las mujeres tengan una mayor participación en la vida democrática del Estado. La magistrada Hernández impartió la conferencia Paridad horizontal y vertical en el registro de candidaturas y mencionó que uno de los retos que enfrentan las autoridades electorales y partidos políticos es hacer valer el principio de paridad en las elecciones y evitar que les sean asignados exclusivamente a los hombres los distritos considerados como altamente competitivos, o bien destinar a las mujeres aquellos distritos o zonas electorales consideradas como perdidos por los partidos, lo cual debe evitarse. Manifestó que, si bien no se establece que los partidos deberán evitar más del 50% de un mismo género en las candidaturas, este debe ser un compromiso democrático para impulsar la paridad. Resultará vital la participación de la ciudadanía para vigilar el cumplimiento y avance de la igualdad sustantiva a la que están obligados no solo los partidos políticos, sino todos los órdenes de gobierno. A la conferencia también asistieron los consejeros electorales del Instituto Electoral de Hidalgo, integrantes del Tribunal Electoral de esa entidad federativa, representantes e integrantes de los partidos políticos,
así como el grupo impulsor de la paridad en el Estado. En otras cuestiones, y por lo que toca a la cuestión jurisdiccional, los integrantes del Pleno de esta Sala Regional, en sesión pública, confirmaron la elección del Ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, al resolver un juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra de una sentencia emitida por el Tribunal Electoral de esa entidad federativa. En la referida sentencia se había confirmado los resultados de la elección del referido ayuntamiento y que el hoy actor alegó como uno de sus agravios la indebida fundamentación, motivación y valoración probatoria. Del análisis del asunto, los integrantes del Pleno consideraron fundado el referido agravio, pero insuficiente para declarar la nulidad de la elección, debido a que la infracción acreditada no es de tal magnitud como para decretar la nulidad. Del resto de los agravios analizados resultaron insuficientes e infundados, ya que contrario a lo aducido por el partido demandante, el Tribunal Electoral local fue exhaustivo al resolver el juicio promovido en esa instancia, aunado a que la autoridad responsable no estaba obligada a la práctica de diligencias para mejor proveer, y en segundo término, no se actualizaron los supuestos de nulidad señalados en la normativa electoral local, respecto de las causales de nulidad de la votación recibida en diversas casillas. En razón de lo anterior, determinaron confirmar la sentencia impugnada. Es lo más relevante acontecido en la Sala Regional Toluca y les enviamos un cordial saludo. Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. Con el propósito de generar un vínculo institucional con la nueva integración del Instituto Electoral Veracruzano y coadyuvar en la profesionalización de servidores públicos electorales con miras al proceso electoral 2015-2016 que se llevará a cabo en el estado de Veracruz, la Sala Regional Jalapa, en coordinación con el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Electoral Veracruzano, llevaron a cabo la primera semana de Derecho Electoral. Dicha capacitación corrió a cargo de los magistrados de la Sala Regional, Adín Antonio de León Gálvez, presidente, Octavio Ramos Ramos y Juan Manuel Sánchez Macías, así como por secretarios de estudio y cuenta adscritos a sus respectivas ponencias. El primer punto en el que yo quisiera que dialogáramos es el concepto de derechos humanos. En lo personal, la vida profesional y la poca etapa académica que he tenido, me ha gustado mucho tocar los temas a partir de comprender las razones por las que se motivaron los cambios y por qué existen reguladas determinadas figuras. Me explico de la siguiente forma. Yo pudiera empezar hablar de un concepto o de mi opinión sobre los derechos humanos, pero me parece que eso no reflejaría las preocupaciones y también los cuestionamientos y ese llamado a tratar de hacer algo distinto cuando un asunto de derechos humanos llega a la jurisdicción de la Sala Regional Jalapa. ¿Cuál es el motivo por el que me parece que es importante abundar un poco en lo que implican los derechos humanos? Realmente siento que el tema de control de constitucionalidad, visto o en armonía con el control de convencionalidad, se ha vuelto un argumento de moda. Es decir, hoy se pide mucho en los medios de impugnación inaplicar una norma. ¿Por qué? Las razones pueden ser distintas. Normalmente también la inaplicación requiere una técnica concreta para poderla atender. Es decir, cómo se aplica el acto y de la aplicación del acto, por qué sería contrario a la Constitución o por qué sería contrario a distintos tratados internacionales. Y además, siendo así, ¿qué pasaría con un control de convencionalidad ex oficio y cómo procesarlo? Esta última parte me parece que es como el final de la historia y yo siento que la historia hay que contarla desde lo más cercano posible a lo complejo que ha sido. Me gusta mucho la propuesta de Robert Alexy en un libro que tiene publicado que es La teoría de los derechos fundamentales, que formó parte de su tesis doctoral.
Robert Alexy se preocupa en tratar de descubrir en su concepción cuál es el origen de los derechos humanos. Y me gusta mucho cómo empieza, porque desde un primer momento se plantea que no se puede encontrar un origen común. Los derechos humanos son el resultado de muchas circunstancias en la vida del ser humano, como cuáles, y establece que tiene que ver con aspectos económicos, con aspectos sociales, culturales, políticos, geográficos, pero que si alguien buscaba, por ejemplo, el origen de los derechos humanos en el aspecto económico, iba a encontrar fundamentos interesantes que motivaron cambios en los derechos humanos. En el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito social, inclusive en el antropológico, se encuentran muchas razones y muchas justificaciones para reconocer a los derechos humanos como hoy los tenemos visualizados. Son temas que no son fáciles. No es nada más la situación de justicia intrapartidista. Todo se cuece al nivel del partido y si hay algún problema, ya no, tienen sus instancias, como decía hace rato, para defender los derechos de sus militantes, para respetar los derechos de quienes van a postular como precandidatos y después como candidatos. Tienen sus cuotas internas, y no me refiero a las cuotas económicas, sino cuotas de participación, etcétera. Pero hoy por hoy en el sistema constitucional y legal que tenemos, si un partido incumple con su propia normativa, bueno, pues está la Constitución la que obliga a respetar todo este tipo de situaciones. Una cuestión, sobre todo para los jóvenes, no le tengan miedo, ¿sí? A innovar. Se los digo respetuosamente, no le tengan miedo a ir más allá, porque así nació el principio pro persona, ¿sí? El principio pro persona, ¿sí? O pro homine, tuvo por años, por décadas, la limitante de la ley. Es que no está en la ley. Por eso le cité hace rato, no sé, ahora me capta en el caso Tabasco, que no estaba establecida en la ley la causa de nulidad de la elección de gobernador. Decían que nos habíamos excedido en nuestras atribuciones, porque sin una causa de nulidad, ¿sí? Se había declarado la nulidad. Si ustedes revisan hoy la Constitución, hoy se establece que no se podrá declarar la nulidad de ninguna elección, sino por una causa expresa, ¿sí? Que esté en la ley. Pero tenemos la violación a los principios constitucionales. Y todo esto es producto de la propia vida interna de los partidos políticos. ¿Sí me explico? Es que no está en su normativa. Una de las principales limitantes que tuvimos al principio es que el partido no tenía un sistema diseñado, por ejemplo, en algún medio de impugnación, una apelación que hubieran presentado para impugnar cuotas, o que lo habían cambiado de una adscripción dentro del propio partido. Y dijimos, bueno, y al principio, bueno, es que si no está establecido en su propia legislación no podemos obligar al partido, pero a base de jurisprudencia estableció, bueno, es que si no tienes los medios tienes que establecer procesalmente mínimo los medios adecuados y un órgano interno que los resuelva para que se cumpla el derecho. Yo creo que los partidos políticos es una institución muy importante, sí. Son instituciones, como dice la Constitución, de entidades de interés público. Tienen una participación fundamental. Digo, las fracciones parlamentarias en nuestras cámaras pertenecen a un partido político, toman decisiones, ¿sí? Hacen posible el acceso de los ciudadanos al poder. Hoy ya tenemos candidaturas independientes. Ya se dio el caso de que se ganara una elección de gobernador, ¿sí? Por un candidato independiente, en el caso de Nuevo León, ¿sí? Entonces, vamos avanzando. Aquí el caso de las candidaturas independientes nos lleva a un mecanismo en dos etapas. Una primera etapa, que a final de cuentas es la etapa preparatoria de esta candidatura, en donde quien sea aspirante a ser candidato independiente tendrá que ir a la autoridad electoral y manifestarle su interés por ser aspirante a candidato independiente. A partir de que muestra un cumplimiento de requisitos
en cuanto al establecimiento de una cuenta, en cuanto al hecho de que no sea una asociación, no sea una asociación, sino que forme una asociación, es profeso para esto, tiene la posibilidad, y si cumple con requisitos de elegibilidad, desde luego, para ocupar el cargo al cual pretende ser candidato independiente, tiene la posibilidad de obtener la categoría de aspirante a candidato independiente. Aquí realmente ese es el aspecto que vale la pena destacar. En esa primera etapa donde buscas apoyos, donde el candidato independiente buscará los apoyos correspondientes, lo que se ha buscado es flexibilizar en todo momento estos aspectos. Desde luego, el tema fundamental es cuando ya tienes o pasa el plazo para la obtención de los registros, más bien de los apoyos correspondientes, ya ahí cuando postulas y cuando presentas una solicitud de registro, pues desde luego ahí sí ya eres tratado como cualquier candidato, como cualquier opción política, y desde luego ahí necesariamente tiene que estar demostrado el cumplimiento a los requisitos para poder participar como candidato independiente. Y a partir de ese cumplimiento, el respeto o el derecho a las prerrogativas que te da el acceso a las candidaturas independientes. Realmente es una vertiente novedosa, es una vertiente que desde luego en el caso del Estado de Veracruz se empezará a ver cuáles van a ser los acuerdos que precisamente surjan del seno de este Instituto Electoral Veracruzano, de su consejo, y a partir de ahí pues hay muchos aspectos que ya han venido buscando el flexibilizar algunos requisitos. Realmente es un tema que, emparejándolo con lo que hemos venido platicando, un ciudadano hoy en día no solamente tiene derecho a su respeto a sus derechos políticos electorales. Hoy en día, si hay un agotamiento del modelo del modelo de partidos políticos, si considera que la vía exclusiva que antes era para acceder a una candidatura no es suficiente o no le satisface, tendrá un mecanismo de oportunidad para participar en una candidatura independiente. Es a grosso modo lo que quiero comentarles respecto a este tema, pero que también sin duda alguna surge a partir de una evolución del respeto y del reconocimiento a los derechos político-electorales. Con estas acciones, el Tribunal Electoral fomenta la cultura cívica y de legalidad en la construcción de una ciudadanía comprometida con los valores de la democracia. Esperamos que haya sido útil y de su interés lo que vimos. Los invito a que nos acompañen en otro programa de Aporte Regional. Soy Aldo Flores, gracias y hasta la próxima. Las sentencias del Tribunal Electoral garantizaron la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral. Con dicho criterio, cerca de 4,000 mexicanas ejercieron su derecho a ser votadas al competir para alguna diputación federal o local, regla que se extendió a la renovación de ayuntamientos, asegurando una mayor participación política de las mujeres en el proceso electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reducirá en 497.3 millones de pesos su presupuesto para 2016, 15.8% menos de lo que ejerció este año. Con eficiencia y voluntad se logrará un adecuado ejercicio presupuestal el próximo año, cuando se renovarán 12 gubernaturas, 13 congresos locales y 1.394 ayuntamientos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Para garantizar el acceso a la justicia de quienes integran pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral ha determinado flexibilizar las reglas para la admisión y valoración de pruebas en los juicios que involucren a dichas comunidades. De ese modo, se privilegia el acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.